Hola queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida de vuelta al curso de Capacitación Provida de Vida Humana Internacional 2022-2023. Continuamos con el módulo 3, Anticoncepción versus métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Y estamos ahora en la lección 4, parte 2. El tema de estas dos partes de esta lección es la esterilización y la enseñanza de la Iglesia Católica sobre ella. Ahora estamos ya en la primera parte, tratamos el tema de la esterilización y ahora la enseñanza de la Iglesia Católica. ¿Cómo ha desarrollado la Iglesia Católica su doctrina sobre la esterilización? Hasta el siglo XX la doctrina no presentaba problemas. La opinión de los teólogos era prácticamente unánime en que la esterilización es un acto intrínsecamente malo, intrínsecamente grave. Sin embargo, a partir de 1930, posiblemente por la conferencia anglicana que permitió la anticoncepción en ciertos casos, el problema ha sido muy grande. El magisterio de la Iglesia, los obispos, el Papa y los obispos que están en comunión con él, ha tenido que desarrollar más su doctrina. Primero declaró la ilicitud de la esterilización genésica, esa es la teoría que busca una raza superior, entre comillas, superior, eliminando o no dejando nacer los que esta gente considera que son inferiores, entre comillas, y permitiendo nacer los que ellos consideran superiores, entre comillas también. Después la Iglesia distinguió entre esterilización directa e indirecta. Desde los 1960 ha condenado la esterilización antinatalista por motivos tanto individuales como para el control demográfico. ¿En qué principios morales se ha basado la Iglesia para condenar la esterilización directa? Pío XI, en Casti Connubii en 1930, primero se basó en la ley natural. El hombre tiene un dominio limitado sobre su cuerpo. Dentro de ese dominio está el principio de totalidad, el cual dice que se puede sacrificar una parte del cuerpo solamente para salvar su vida o evitar daños muy graves o graves que de otra forma no se podrían evitar. ¿En qué principios morales, continuando con este tema? San Pablo VI desarrolló una doctrina más personalista, enfatizando más la dignidad de la persona y la relación interpersonal en su encíclica Humanae Vitae de 1968, diciendo que es una ofensa contra la dignidad de la persona, que va en contra de su cuerpo y de su alma, que separa el significado procreador del unitivo, del acto conyugal. La Congregación para la Doctrina de la Fe, CDF, confirmó la Humanae Vitae en 1975 en su doctrina en contra de la esterilización, diciendo también que va en contra del bien integral de la persona humana. ¿Qué es la esterilización eugenésica y la esterilización demográfica? Casti Connubii, la encíclica de Pío XI en 1930, declaró ilícita la esterilización eugenésica, que ya hemos explicado brevemente. Ese mismo año, el Santo Oficio, que hoy en día se llama Congregación para la Doctrina de la Fe, reiteró esa condenación. El magisterio se refería a la ideología racista de los nazis. También Pío XII, la condenó en discursos de 1953 y 1958 respectivamente. También sirvió para condenar la esterilización demográfica, o sea, el control demográfico. Los controlistas quieren reducir los países pobres para obtener así con más facilidad sus materias primas. Esto es lo que veremos que dice el informe Kissinger del gobierno de Estados Unidos, elaborado primero en secreto en 1974 y luego desclasificado en 1990. Lo veremos más adelante. Continuamos con este tema de la esterilización genésica y la demográfica. En las últimas décadas, la Iglesia ha insistido en condenar la esterilización demográfica, la que se utiliza en el control demográfico, sobre todo de los países pobres. El Papa Juan XXIII, en su encíclica Mater Magistra, publicada en 1961, en los números 185-199, la condenó. Gaudium et Spes, Gozo y Esperanza, un documento del Concilio Vaticano II de 1965, también lo hizo en el número 27 de ese documento.
Pablo VI, como hemos visto, también lo hizo en Humanae Vitae en 1968, en este caso el número 17 de esa profética encíclica. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica familiar del consorcio de 1981, también lo dijo, la condenó en el número 30, diciendo que es una grave injusticia contra la dignidad humana condicionar la ayuda a los países pobres a la aceptación del control demográfico. Condenó el anticoncepcionismo, la esterilización y el aborto, ya condenados por la Iglesia muchísimas veces, reiteraba esa condenación en la encíclica Humanae Vitae de manera bastante solemne en 1968. ¿Qué es la esterilización indirecta terapéutica y la esterilización directa antiprocreadora? Pío XII desarrolló esta distinción en base al principio de totalidad que exige tres condiciones para poder ser cumplido. Primero, que el órgano procreador provoque un daño grave o que su funcionamiento constituya una amenaza presente de daño grave al resto del cuerpo. Segundo, que el daño no pueda ser evitado o disminuido sino por la mutilación del órgano en cuestión. Tercero, que evitar un daño grave sea superior al efecto esterilizador. Ejemplos de esterilización indirecta o terapéutica lícita puede ser el caso del cáncer de útero, que tiene que ser extirpado para salvar la vida de la mujer posiblemente. También está el cáncer de mama, aunque respecto a este último caso, hoy en día hay otras alternativas mejores que la esterilización, pero eso es un tema que se puede estudiar después con más detalle. Continuando con este tema, es gravemente inmoral apelar al principio de totalidad para justificar la esterilización por miedo a complicaciones físicas de un futuro embarazo, que lo llaman eufemísticamente esterilización por razones médicas. El principio de totalidad solo aplica cuando hay que salvar el cuerpo de un daño grave presente o amenazante en el organismo, ya sea un cáncer uterino que no se pueda de otra manera salvar, o del funcionamiento de las glándulas mamarias que pueden intensificar un cáncer en otra parte del organismo. Pero el miedo a un futuro embarazo, a tener más hijos, no es inevitable. Para eso están los métodos naturales cuando hay motivos serios para espaciar los nacimientos. Tenemos que aclarar una cosa, no debemos confundir la esterilización terapéutica, que es lícita, la esterilización indirecta terapéutica, que es lícita, con el aborto terapéutico, que es siempre ilícito, como ya hemos visto. O sea, aquí la terminología hay que tener cuidado. Continuando con este tema de la esterilización indirecta terapéutica y la esterilización directa antiprocreadora o ilícita. La esterilización eugenésica, demográfica o por motivos personales es también directa o antiprocreadora y por lo tanto gravemente ilícita. La Congregación para la Doctrina de la Fe en 1975 dijo que los hospitales católicos no pueden realizar esterilizaciones directas ni cooperar con ellas. ¿Qué es la esterilización perpetua y qué es la esterilización temporal? En Humanae Vitae número 14, San Pablo VI dice que hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua, temporal, tanto del hombre como de la mujer. Es verdad que la esterilización perpetua o permanente es más grave que la temporal, que es causada por pastillas anticonceptivas, como hemos visto, pero ambas son gravemente ilícitas. La esterilización temporal ocurre, por ejemplo, cuando se da el efecto, como habíamos señalado, antiovulatorio de las píldoras anticonceptivas y demás anticonceptivos hormonales, que es un efecto temporal. El efecto permanente ya hemos visto con los tipos de esterilizaciones que hemos descrito en videos anteriores. ¿Cuál es la objeción de los teólogos disidentes? Ellos dicen que la esterilización se puede justificar para salvaguardar el bien global de la persona, que incluye la salud psicológica de la mujer del matrimonio y que puede peligrar por temor a un futuro embarazo. Pero es una reinterpretación errónea del principio de totalidad, como ya hemos señalado. El cuerpo es el vehículo para la actuación del alma y de la persona en su totalidad. La totalidad de la persona tiene que considerar primero su dimensión física. No se puede salvaguardar la integridad psicológica a expensas de la integridad corporal. La dimensión procreadora de la persona está también presente en su dimensión espiritual. La solución, cuando hay motivos muy serios, es un uso conservador de los métodos naturales.
Y hasta aquí, queridos amigos, este video. Ahí ven en pantalla nuestros datos de contacto para que se pongan en contacto con nosotros para cualquier tema que quieran averiguar. Muchas gracias por la atención prestada y que el Señor les bendiga.